Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema 4, que se refiere a la colaboración en el plan de cuidados individualizado y a la documentación básica de trabajo. Vamos a empezar por hablar del primer apartado del tema, que se refiere al plan de atención individualizado. La intervención sociosanitaria es el conjunto de actuaciones y procedimientos que se llevan a cabo de forma planificada y organizada para dar respuesta a las necesidades de los usuarios de manera integral e individualizada. Dentro de la intervención sociosanitaria, la organización de actividades debe responder a la atención de las necesidades de los usuarios. Sin embargo, cada usuario puede tener unas necesidades distintas. De ahí la necesidad de generar un plan de atención personalizado. El plan de atención individual o PAI es el instrumento que permite desarrollar el proceso de intervención individual con una persona. Es un documento en el que se define el conjunto de actuaciones, estrategias y procedimientos dirigidos a ofrecer una atención integral y personalizada a los distintos usuarios de un centro. En la elaboración de este PAI participa el equipo interdisciplinar, los familiares del usuario e incluso el propio residente, ya que se trata de responder a las necesidades individuales de cada usuario, ya que toda la información que tengamos resulta clave para la atención personalizada. El PAI es un documento en papel o informatizado que refleja las indicaciones relevantes del usuario y las valoraciones realizadas, los objetivos planteados, las propuestas de intervención, apoyos y recomendaciones, la evaluación de la intervención. Y el PAI tiene por objetivo mejorar la atención de las personas en situación de dependencia, responder a las expectativas personales de cada uno de los usuarios y aumentar la calidad de vida y nivel de satisfacción. Este documento tiene como referencia el Plan General de Intervención, donde se recogen los diferentes programas y servicios que ofrece el centro a sus usuarios en general. Es también un documento de planificación de las intervenciones que se desarrollan en un centro determinado, pero no se concreta en un usuario concreto. Será el PAI el documento que sirva para personalizar las intervenciones. Por tanto, el plan de atención individual es el instrumento que permite desarrollar el proceso de intervención individual o una persona. Es un documento en el que se define el conjunto de actuaciones, estrategias y procedimientos dirigidos a ofrecer una atención integral y personalizada a los diferentes usuarios de un centro. La siguiente tabla se ofrece las principales características del PAI. Realista, adaptado a las necesidades de la persona usuaria; individualizado, personalizado, dando respuesta a las necesidades de la persona concreta; integral, aborda todas las áreas de intervención de un usuario; interdisciplinar, es elaborado de manera coordinada por todo el equipo interdisciplinar; eficaz, tiende a lograr los objetivos concretos y específicos marcados para la intervención con la persona concreta; flexible, capaz de adaptarse a los cambios relacionados con la persona usuaria, su evolución o circunstancias; evaluador, permite la evaluación de los cambios producidos en la situación de la persona; y evaluable, revisable y modificable. La resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda propone el siguiente esquema del PAI. En primer lugar, estarían los datos personales de la persona usuaria: nombre, apellidos, número de usuario, fecha de alta, edad, domicilio, personal de referencia del centro; datos sociosanitarios, régimen de asistencia sanitaria, si está discapacitado o está incapacitado, número de afiliación a la seguridad social, centro de salud en el que está adscrito, identificación del personal que interviene, nombre, apellidos, DNI y categoría profesional de las personas que participan en la valoración y diseño del PIA. Después también está la valoración inicial, fecha y valoración de las siguientes áreas: salud, salud física, valoración de las actividades básicas de la vida diaria; movilidad, antecedentes clínicos, prótesis, tratamientos farmacológicos y otros prescritos; salud psíquica, donde se evalúa la cognición y la personalidad. También se valora las relaciones sociales y el ocio. Y en función de esta valoración se establece un programa de intervención para ese usuario, que es la propuesta de servicios, programas y pausas de atención individualizada: programas de promoción y prevención de la salud, programas de actividad física, programas cognitivas, psicoafectivas o terapias ocupacionales y socializadoras. Sería el lugar y la fecha y la firma de profesionales implicados y de la persona usuaria y su familia. En definitiva, el plan de atención individual debe incluir la valoración integral de la persona usuaria, una propuesta de servicios, programas y pautas de atención individualizada, un seguimiento de la evaluación y revisión anual del plan y la designación de un profesional de referencia para la persona usuaria. Ahora vamos a hablar del siguiente apartado del tema 4, que se refiere al expediente individual del usuario, su composición. En una institución sociosanitaria existen documentos que recogen información sobre el usuario y su estado y que deben estar actualizados, ya que la situación del usuario también cambia. Esta documentación se encuentra en el expediente individual de cada usuario, es decir, que cada residente tiene su propio expediente. El expediente individual o personal es la carpeta en la que se encuentra archivada toda la información y documentación del residente.
En él ha de constar al menos los siguientes elementos: datos personales, como en el PAI, la historia clínica, que incluye la información relevante con respecto a la salud de la persona usuaria. Incluiría también, según el centro de servicio, el programa y seguimiento de la atención sanitaria y la historia psicológica si procede. También incluiría la historia social, que refleja el análisis de la información recogida sobre la persona en situación de dependencia, información personal, de dinámica familiar, de salud, de convivencia, de vivienda, laboral, educativa. Se trata de información significativa de la situación, que resulta importante para orientar, planificar y evaluar el proceso de atención a la persona. También incluiría el plan de atención individual, como vimos antes, la documentación sobre la situación de dependencia. En el expediente individual figurará la documentación relativa al reconocimiento de la situación, grado y nivel de dependencia de la persona usuaria. Se adjuntaría copia de la resolución de reconocimiento. Y otra documentación que sea importante para el centro y para el usuario. Además, cuando se trate de ingresos en centros residenciales, copia del documento contractual de ingreso. Hasta aquí el expediente individual del usuario. Ahora vamos a hablar del siguiente apartado del tema 4, que se refiere a las hojas de incidencias y su cumplimentación. Las incidencias, mejor dicho, son los hechos o acontecimientos sobrevenidos significativos e inesperados que pueden suceder durante la prestación del servicio en una institución sociosanitaria. Por ejemplo, la caída de un usuario, el desarrollo de un conflicto, una agresión, un intento de escapismo, la detención de una úlcera por presión, la desaparición de objetos, etc. En términos generales, las hojas de incidencias deben anotarse los siguientes aspectos: el tipo de incidencia, hora en la que se ha producido, actividad que se estaba realizando en el momento de la incidencia, descripción detallada de la incidencia, qué ha ocurrido y sus posibles repercusiones en el usuario y su entorno, medidas tomadas para responder ante la incidencia y datos del profesional que la registra. La correcta complementación de la hoja de incidencia resulta de gran importancia para asegurar la buena transmisión de información a otros profesionales del centro. Ahora vamos a hablar del siguiente apartado del tema, que se refiere a la utilización de documentación sociosanitaria manejada en instituciones de personas dependientes. La documentación es básica para todo el proceso de intervención. Nos ayuda a obtener registros y a transmitir información. Aquí vemos la documentación directamente relacionada con la persona usuaria, básica de trabajo y básica de centros o servicios. Por ejemplo, relacionada con la básica de la persona usuaria está la hoja de seguimiento, expediente individual o plan de atención individual, como vimos antes. Lo básica de trabajo estaría, por ejemplo, el cuestionario de satisfacción, el registro de consumo de líquidos, ya toda aquella relacionada con la organización del trabajo. Y por último está la básica de centros o servicios, que son aquella documentación que puede ser solicitados por la administración o por las personas usuarias o sus familiares. Por ejemplo, la ficha individual actualizada de las personas usuarias de una residencia, el plan de emergencia y evacuación que puede ser requerido por la administración, la licencia de apertura de un centro, el día que pueden ser facilitados a usuarios y familias. Dentro de la documentación referida al centro vamos a ver 4 apartados importantes. En primer lugar, el reglamento de régimen interno, que regula la organización y funcionamiento del centro o servicios, las normas de convivencia, la participación, los derechos y deberes de las personas usuarias. El plan general de actuación, en el que se concretan los servicios y programas específicos de intervención sobre las actuaciones y la organización de las mismas. También tenemos los protocolos, que permiten organizar las actividades para la atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia, que, como vimos también en otros vídeos anteriores, es el documento donde se reflejan los pasos a seguir en una determinada situación, como vimos el protocolo de prevención de caídas, que hacer ante una caída. Y por último están los registros, que son documentos necesarios para dejar constancia de las actuaciones realizadas por cada profesional en función de las actividades y servicios establecidos por los programas y descritos por los protocolos. ¿Qué características deben tener? Reflejan por escrito la actuación profesional, especificando actividades realizadas, fecha, tareas, observaciones e incidencias. Sirven para el seguimiento tanto de los planes de atención individualizada como de los programas de intervención desarrollados a través de los protocolos establecidos. Y quien desarrolla la actividad es la persona encargada de cumplimentarla. Por ello también se incorpora su firma. Criterios mínimos: tener un formato estandarizado y de fácil identificación, recoger la información de forma comprensible, asegurar la identificación de quien lo registra, respetar los valores, creencias e intimidad de las personas usuarias y recoger los datos de forma objetiva. Ha de ser claros y concretos, sin interpretaciones. Por ejemplo, veíamos antes un registro de caídas en el que se refleja la persona que cae, la fecha, el lugar, el personal que lo ha registrado la incidencia,
y la actuación que se ha hecho ante esa caída. Eso sería un registro de caídas. Entre la documentación propia del usuario destacan, como vimos anteriormente, el expediente individual de la persona usuaria, que recoge todo lo relativo a la persona, tanto lo necesario para el desarrollo de la intervención como cada una de las actuaciones realizadas. También estaría el plan de atención individual, como vimos antes, en el que se recoge todo el proceso de intervención para una persona concreta. Y también estaría el informe de evolución, que es aquel que deja constancia del desarrollo del proceso asistencial del usuario. Es importante que transmita los siguientes elementos: la intervención realizada, la respuesta a dichas intervenciones, el estado actual de la persona, aspectos relevantes, en ocasiones el motivo que lleva a redactar dicho informe. Normalmente, este informe de evolución se incluye dentro del PLAI, dentro de la evolución de las personas usuarias, dentro de los 6 meses que recomienda el PLAI que se vaya realizando esa valoración. Y por último, vamos a hablar de la transmisión de la información al equipo interdisciplinar. En el Plan General de Trabajo del Centro de Instituciones de Atención a Personas Dependientes deben quedar reflejadas las necesidades detectadas, así como también las funciones y la responsabilidad. Para transmitir la información debiendo existir un protocolo interno de comunicación. Una comunicación eficaz es imprescindible para el buen funcionamiento del equipo. Por tanto, para que la transmisión de la información se realice de forma correcta, han de cuidarse los siguientes aspectos: reuniones del equipo interdisciplinar, que se recomienda normalmente una a la semana, informes diarios de los diferentes profesionales sobre tratamientos, medicación, curas, etcétera, de los usuarios, además de las incidencias. Y por último, la elaboración del PAI, en el que se fijan las actuaciones, los objetivos y las mejoras necesarias para cada uno de los servicios. Y hasta aquí el resumen del tema 4. Si tenéis alguna duda al respecto, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de la plataforma. Hasta pronto, nos vemos en otros vídeos. Un saludo.